Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora, van a ser 3 videos esta sección. El primer video voy a contar una introducción, como hice durante la clase, la voy a repetir así queda armado de esta manera. Va a ser un video cortito, le voy a contar bien qué es lo que vamos a hacer en los próximos 2 videos. En el primero de esos 2 videos vamos a analizar una función racional, va a ser un cociente de 2 polinomios. Y en el segundo video vamos a analizar una función exponencial compuesta con una función trigonométrica. Muy bien. Bueno, en principio el análisis completo que vamos a hacer va a arrancar con lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era en principio encontrar el dominio de la función. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, dependiendo de qué funciones la componen, como por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos una función polinómica en el numerador y una función polinómica en el denominador. Bueno, vamos a tener problemas en el dominio cuando el denominador se anula. Si tuviésemos logaritmos, tenemos problemas en el dominio cuando estábamos evaluando en números negativos o cero. Y así, si tenemos alguna raíz, de nuevo tenemos problemas en el dominio si evaluamos en números estrictamente negativos. Y así, dependiendo del tipo de función que tengamos, va a ser los problemas que podemos o podemos no tener en el dominio. Como vamos a ver en el segundo ejemplo, no tenemos ningún problema en el dominio. Por otro lado, vamos a ver los ceros de la función, es decir, los puntos en los que f de x es igual a 0. Para esto, bueno, vamos a tener que resolver algún tipo de ecuación, o bien sea encontrar con Bhaskara los ceros de un polinomio cuadrático, o por ahí usando alguna técnica un polinomio de grado un poco más alto, o usando las propiedades de las funciones trigonométricas por ahí encontrar los ceros de las funciones coseno y seno, o alguna otra situación similar. Y una vez que tenemos estas dos cosas, vamos a dividir el dominio de la función en intervalos separados por los ceros. Es decir, vamos a tener un intervalo que va a ir desde, por ejemplo, el menos infinito hasta el primer cero de la función. Otro intervalo que va a ir desde el primer cero hasta el segundo cero, del segundo cero al tercero y así sucesivamente. Y si el dominio tiene algún agujero, ya sea un intervalo entero que no se puede evaluar o algún puntito en particular, también vamos a tener que separar en esa situación. Justamente porque, ya lo vimos en varios ejemplos, pero bueno, en particular en estos también lo vamos a ver. El signo de una función puede cambiar también cuando tenemos una asíntota vertical, que lo llamamos a los problemas en el dominio. Porque bueno, aunque no sea un cero, es decir, la función no está cruzando el eje X como para cambiar de signo, en muchos de los casos lo que está haciendo la función es yéndose a más o a menos infinito de uno de los lados y apareciendo del otro lado por el infinito de signo contrario. Es decir, si se va por izquierda a más infinito, por derecha por ahí aparece por menos infinito. Entonces hubo un cambio de signo ahí. Justamente antes de la asíntota era positiva y después de la asíntota es negativa. Entonces ese cambio de signo va a afectar el signo de nuestros intervalos. Una vez que separamos el dominio, vemos el signo en cada intervalo. Y con esto vamos a tener el signo de la función en todo su dominio. Este es el análisis que veníamos haciendo hasta ahora. Le vamos a ir agregando ahora algunos detalles nuevos con la implementación de límites y la derivada. Para esta segunda parte vamos a agregar. Bueno, lo primero que vamos a poder calcular va a ser el límite en las asíntotas. Es decir, si A es una asíntota vertical de la función. ¿Qué quiere decir una asíntota vertical? Que A no está en el dominio de la función. Vamos a ver para cada numerito que no está en el dominio, si son numeritos aislados, y si es un intervalo entero que no tenemos en el dominio, bueno, los límites de ese intervalo, los bordes, donde la función sí está definida de uno de los lados, pero no del otro. En esas situaciones vamos a tener que calcular el límite de la función tendiendo a el numerito, tanto por derecha como por izquierda
para ver qué sucede con la función. Si es un numerito aislado, el que no está en el dominio, por ejemplo el dominio de f es los reales menos el 2, es decir, está definida en todos los números menos el 2. En este caso, bueno, vamos a tener que calcular el límite de la función tendiendo a 2 por derecha o por izquierda de nuestra función. ¿Esto qué nos va a decir? Bueno, cuando tenemos el 0 por acá, tenemos el 0 por acá, el 1 y el 2. Acá vamos a tener nuestra asíntota vertical. Esto nos va a decir, bueno, qué tipo de comportamiento tiene sobre esta asíntota la función. Por ahí hace una cosa así, o por ahí hace una cosa de este estilo, o por ahí no hace ninguna de estas y está realmente, podría estar definida en el punto. Y la función hace así y después arranca de este lado y no la tenemos definida simplemente por una cuestión de notación de la función. Esta sería una discontinuidad evitable en nuestra función, que vamos a ver justo un ejemplo en esa situación. Pero bueno, puede suceder también que nuestra función no esté definida o tenga su dominio en los reales menos todo un intervalito, por ejemplo del 0 al 2. Un ejemplo en el que pueda pasar esto es si nuestra función es una raíz cuadrada, tal que en el intervalo 0 al 2 para x queda negativo lo que está dentro de la raíz. En ese caso no está definida en ese intervalo. Y tenemos que ver qué sucede en el 2 y en el 0. Pero en ambos casos vamos a tener que ver uno solo de los límites laterales. Justamente en el caso del 2 vamos a tener estas dos asíntotas. Acá dentro la función directamente no va a existir. Así que el límite por izquierda al 2 y el límite por derecha al 0 no lo vamos a poder calcular porque la función no tiene definición. Simplemente vamos a tener que calcular el límite a 2 por izquierda y el límite a 0. El límite a 2 por derecha, ahí va, y el límite a 0 por izquierda. Tenemos esos dos límites laterales. Puede ser que el comportamiento sea una cosa así, puede ser que vaya a menos infinito y venga de menos infinito. Tendremos que ver calculando los límites. Muy bien. Ese es uno de los comportamientos y por el otro lado vamos a ver también las asíntotas horizontales. Vamos a calcular el límite de x tendiendo a más menos infinito de nuestra función. Puede ser que estos límites existan, puede que no existan, puede que sean un numerito, puede que diverja la función en más y en menos infinito. Habrá que ver a partir del cálculo. Y por último nos vamos a meter ya en el análisis de la derivada. Ahora sí, calculamos la derivada de la función. ¿Y qué nos va a permitir hacer esto? Bueno, una vez que tenemos la derivada, vamos a ver cuando la derivada se anula. Y esto nos va a dar puntos críticos. Y esos puntos críticos pueden ser o máximos o mínimos, o puntos de inflexión. Y acá tenemos dos opciones para decidir en qué situación estamos. Una es calcular la segunda derivada. Y si la segunda derivada de nuestra función es positiva en el punto x, entonces en ese caso vamos a tener un mínimo. X es un mínimo. Si la segunda derivada en el numerito x es negativa, entonces x es un máximo. Y bueno, si la segunda derivada es 0, entonces x es un punto de inflexión. La segunda opción, esta es opción 1 para hacer el análisis de mínimos y máximos. La segunda opción es hacer un análisis de signos
para la derivada. Es decir, hacemos un análisis similar al anterior, encontramos el dominio de la derivada, encontramos los ceros de la derivada, que ya los teníamos. Y con esto dividimos el dominio en intervalos tales que f' no cambie de signo en cada intervalo. Justamente con esto lo que vamos a hacer ahora es encontrar el signo en cada uno de esos intervalos y vamos a hacer un análisis similar al que veníamos haciendo antes para la función original, pero con la derivada ahora. De esta forma vamos a tener, por ejemplo, dividida nuestra recta real en estos intervalos, ya sea porque alguno de estos son ceros o son agujeros en el dominio de la derivada. Y vamos a ver que de repente acá es positiva, acá es negativa, acá es positiva, acá es positiva y acá es negativa. ¿Cómo encontramos el signo en cada uno de estos intervalos? Bueno, como no cambia de signo en cada intervalo, tomamos algún punto que esté en algún lugar del intervalo, el que elijamos nosotros que nos resulte más fácil. Evaluamos la función en ese punto, la derivada, y encontramos cuál es el signo. Sabemos que si el signo en ese punto es positivo, va a ser positivo en todo el intervalo, porque justamente son intervalos en los que la función no cambia de signo. Muy bien. Y una vez que tengamos esto, bueno, algunos de estos van a ser nuestros puntos críticos, ¿no? Supongamos que este y este eran puntos críticos. Es posible que este que está acá era simplemente un problema que tenía en el dominio nuestra derivada. Aún así tenemos un cambio de signo ahí, así que ese lo tenemos que considerar, pero no nos interesa el análisis que estamos haciendo, nos interesan solamente los puntos críticos. Queremos ver si son máximos o mínimos, o puntos de inflexión. Bueno, y ahora que tenemos los signos de la derivada, ¿qué significa esto? Como la derivada es positiva en este intervalo que tenemos acá, desde el menos infinito hasta este primer punto crítico, bueno, entonces, esto quiere decir que la función en este intervalo es creciente. Recordemos que si la derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en ese mismo intervalo. Este menos nos está diciendo que la función es decreciente en este intervalo. En este que es positivo, de nuevo vuelve a crecer. Acá también crece. Y acá decrece. Muy bien. Y ahora con esto vamos a poder decidir si los puntos críticos son máximos o mínimos. Justamente veamos qué está pasando. La función está creciendo en este intervalo hasta llegar a este punto, en el cual la derivada es cero. Es decir, en ese punto la función no crece ni decrece. Simplemente está planchada instantáneamente. Y después empieza a decrecer a partir de ese punto. Entonces, este punto va a tener que ser un máximo local. Justamente porque antes de ese punto crece, hasta ese punto, y de ahí decrece. Todos los puntos que venían antes y todos los que están después van a tener que ser en valor más chicos que ese para la función original, ¿no? Bueno, este punto de acá del medio que tengo con un circulito, este es un agujero en el dominio, así que no nos interesa ver qué pasa. Pero en este otro tenemos otro punto crítico, vamos a ver qué pasa ahí. La función está creciendo, llega a este punto y se plancha, y después vuelve a crecer. En este tipo de comportamiento, acá tenemos un punto de inflexión. Ese punto no es ni un máximo ni un mínimo, simplemente la función paró instantáneamente como para volver a seguir creciendo. En ningún momento paró de crecer y pasó a decrecer, ni estaba decreciendo y pasó a crecer. Entonces no es ni máximo ni mínimo, sino que es un punto donde la función como para un poquito y sigue. El ejemplo clásico del punto de inflexión es x al cubo. Tiene un punto de inflexión en el x igual a 0. Y por último tenemos este tercer punto crítico. Y acá la función venía creciendo y después empieza a decrecer. Como teníamos antes, es de nuevo un máximo.
Para un mínimo, bueno, tendríamos que tener el comportamiento inverso, ¿no? Tendría que venir decreciendo y pasar a crecer a partir del punto crítico. En algunas situaciones nos va a resultar más fácil hacer este segundo análisis, aunque no lo parezca, que encontrar la segunda derivada, y en algunas veces nos va a resultar más fácil encontrar la segunda derivada que hacer este análisis. Muy bien. Lo que tiene de beneficio, el beneficio que tiene este análisis de acá es que además encontramos los intervalos donde la función es creciente y decreciente, ¿no? Sabemos que ahora nuestra función crece hasta su primer cero, decrece entre su primer cero y el agujero que tiene en el dominio, después crece de nuevo entre el agujero en el dominio y su segundo cero, crece siguiendo ese segundo cero, todo hasta el tercer cero, y después decrece hasta más infinito, teniendo dos máximos locales en el primero y en el tercer cero. Muy bien. Y con esto vamos a tener todo el análisis completo de nuestra función, y con eso vamos a poder decir, dar un gráfico bastante aproximado de su comportamiento y en general bastante más información de la que podíamos dar hasta ahora. Muy bien. Bueno, ahora van a seguir otros dos videos, el primero con el análisis, como había dicho, de la función racional y el segundo con la función exponencial compuesta con una trigonométrica.